Descubrí un portal en mi casa, y ahora estoy atrapado entre dos mundos. Cuando compré aquella casa en los suburbios, nunca imaginé lo que estaba por descubrir. Soy Adrián, un arquitecto de 27 años, y hasta hace poco pensaba que la vida no tenía mucho misterio. Pero desde el primer día que crucé la puerta de esa vieja vivienda, algo en mi interior me dijo que no era un lugar cualquiera. La casa estaba llena de rincones oscuros y secretos olvidados. Había una humedad persistente en el aire y crujidos que me acompañaban cada noche, como si las paredes intentaran contarme algo. Sin embargo, como hombre práctico que soy, me negaba a dejarme llevar por esas impresiones. Son solo cosas de casas viejas, me repetía. Pero había algo más. Una tarde gris, impulsado por una mezcla de curiosidad y nervios, decidí bajar al sótano. Con una linterna en mano y una libreta para anotar posibles reparaciones, descendí por las escaleras de madera, que protestaban con cada paso. El sótano olía a humedad y tiempo olvidado, y el aire parecía más pesado conforme avanzaba. Al iluminar una esquina cubierta de polvo, algo capturó mi atención. Allí, apoyado contra la pared, había un espejo antiguo. Su marco dorado estaba decorado con grabados intrincados que parecían contar una historia, aunque no podía descifrarla. El cristal estaba cubierto por una capa de polvo, pero algo en él me llamaba. Con un trapo improvisado, limpié la superficie y me quedé mirándome. O al menos, eso creía al principio. Había algo extraño en el reflejo. Al principio, pensé que era mi imaginación. Moví la mano frente al espejo, y el reflejo me imitó, pero con un leve retraso. No era un reflejo normal. Había un destello azul que cruzó el cristal y me sobresaltó. Mis piernas se tensaron, pero el impulso de investigar fue más fuerte. Toqué la superficie del espejo. Esperaba frialdad, pero sentí algo diferente. Era cálido y suave, como si estuviera tocando un líquido denso. Retrocedí, confundido, y el cristal vibró. Ya no reflejaba mi imagen, en su lugar, había un paisaje. Era un bosque exuberante, con árboles altos que parecían tocar el cielo y un río cristalino que fluía tranquilamente entre la niebla. Parpadeé varias veces, intentando encontrarle sentido a lo que veía. De pronto, algo se movió al otro lado. Una figura oscura atravesó el bosque, y mi corazón se aceleró. Me acerqué al espejo, intentando ver mejor. La figura se detuvo y giró su cabeza hacia mí. Sentí como si nuestros ojos se cruzaran. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro, pero sus ojos brillaban con un azul intenso, más profundo que cualquier cosa que hubiera visto antes. ¿Quién eres?, susurré, aunque no esperaba respuesta. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. Luego alzó una mano, y el espejo comenzó a vibrar con más intensidad. Un viento inexplicable surgía del cristal, revolviendo el polvo del sótano y empujándome hacia atrás. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me atrajo hacia el espejo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la oscuridad me envolvió. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el bosque que había visto en el espejo. El aire era fresco, y el aroma dulce de las flores llenaba mis pulmones. Todo a mi alrededor brillaba con una luz tenue, etérea, que no venía de ningún sol visible. Me puse de pie tambaleándome, sintiendo el suelo bajo mis pies. Era diferente, casi vivo, como si respondiera a mi presencia. Un crujido me sobresaltó. Giré rápidamente y lo vi. El hombre de la capucha estaba allí, a unos metros de distancia. Ahora podía distinguir más detalles de su apariencia. Su ropa negra estaba decorada con runas que brillaban levemente, y su presencia era imponente. ¿Por qué has venido?, preguntó con una voz grave que resonó en el aire como un eco. Yo, no vine por voluntad propia, respondí, intentando mantener la calma. El espejo me arrastró aquí. El hombre me observó en silencio, como si evaluara mis palabras. Finalmente, asintió. El espejo del umbral no arrastra a nadie sin motivo. Si estás aquí, es porque este mundo te ha reclamado. ¿Reclamado?, repetí, confundido. No entiendo nada de esto. Solo quiero volver a mi casa. Una leve sonrisa cruzó su rostro, aunque no había calidez en ella. Regresar no es tan simple. Este mundo y el tuyo están conectados, pero las reglas aquí son distintas. Si deseas respuestas, deberás venir conmigo. No sabía si confiar en él, pero tampoco tenía otra opción. Asentí lentamente, y el hombre se giró para guiarme. Mientras caminábamos, el bosque parecía cambiar con cada paso. Los árboles susurraban entre ellos, y sombras fugaces se movían entre las ramas.
Sentía que algo más nos observaba, algo que no podía ver. Finalmente, llegamos a una estructura imponente. Una torre hecha de piedra negra, rodeada por un campo de energía azulada que vibraba como si estuviera viva. El hombre alzó una mano, y el campo se disipó, permitiéndonos entrar. Dentro, la torre estaba llena de libros antiguos, pergaminos y artefactos que brillaban con luces de colores. Bienvenido a la Torre de los Velos, dijo el hombre. Aquí aprenderás por qué estás aquí y qué papel debes desempeñar en este mundo. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero una cosa era segura: mi vida nunca volvería a ser la misma. Desperté en una habitación que no reconocía. La cama era estrecha pero sorprendentemente cómoda, y las sábanas, aunque desconocidas, eran suaves y cálidas. Una esfera flotante en la esquina iluminaba el espacio con una luz tenue, suficiente para que pudiera ver las paredes de piedra negra que me rodeaban. Por un instante, pensé que todo había sido un sueño, pero entonces vi el libro en la mesita junto a mí. La runa en su portada brillaba con una luz pálida que parecía respirar. Me levanté lentamente, tratando de recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era al hombre encapuchado guiándome hacia esta torre. La sensación de misterio no había desaparecido, pero ahora estaba mezclada con una creciente curiosidad. Adrián, baja al salón principal. Hay mucho que aprender y poco tiempo para hacerlo. La voz de Kael resonó desde el pasillo, firme y autoritaria. El eco se deslizó por las paredes como si las mismas piedras estuvieran vivas. No quería hacerlo esperar, así que tomé el libro y salí de la habitación. El pasillo estaba iluminado por runas brillantes, que parpadeaban suavemente como si quisieran guiarme. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Cuando llegué al salón principal, Kael estaba de pie junto a una mesa circular de piedra negra, observando un mapa flotante. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer alta, con cabello plateado que brillaba como si estuviera bañado por la luna. Sus ojos eran de un azul intenso, y su presencia era tan imponente como la de Kael. Adrián, te presento a Lyra, dijo Kael, señalándola. Es una de las guardianas del velo y te ayudará en tu entrenamiento. Lyra inclinó ligeramente la cabeza, pero su mirada era inquisitiva. Así que tú eres el elegido del espejo, dijo con una voz suave pero firme. Espero que estés preparado para lo que viene. No supe qué responder. Había algo en su mirada que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de mí. Tragué saliva y asentí, aunque no estaba seguro de estar preparado para nada de esto. Kael colocó una mano sobre la mesa y el mapa flotante se expandió, mostrando detalles que no podía haber imaginado. Había tierras desconocidas, marcadas con símbolos brillantes y caminos serpenteantes. Este es el camino que debes tomar, dijo Kael, señalando una ruta que atravesaba bosques, montañas y desiertos. Cada lugar está conectado a un velo, y cada velo guarda un fragmento de la clave para detener la devastación. ¿Qué es exactamente la devastación?, pregunté, inclinándome hacia el mapa. Lyra fue quien respondió esta vez. Su voz tenía un tono grave, como si hablara de algo demasiado familiar. Es una corrupción que se extiende por los velos, consumiendo todo a su paso. Si no se detiene, destruirá este mundo y el tuyo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era difícil procesar la idea de que mi mundo estuviera conectado con este y que ambos estuvieran en peligro. ¿Y qué tengo que hacer yo?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. Kael señaló el libro que llevaba en las manos. Ese libro contiene los secretos de los velos. Debes aprender a interpretarlo y usar el conocimiento que guarda. Pero primero, necesitarás entender cómo funciona la magia de este mundo. Lyra extendió una mano y varias runas aparecieron en el aire frente a mí. Brillaban con una luz tenue, danzando como llamas. La magia en Erindor no es solo poder, dijo. Es un equilibrio entre tu energía interior y la del entorno. Si no logras controlar ambas, podrías dañarte a ti mismo y a los que te rodean. Alcé una mano hacia las runas, pero en cuanto las toqué, un calor intenso me hizo retroceder. Lyra sonrió levemente. Aún no estás listo para tocarlas. Primero debes aprender a canalizar tu energía. Kael asintió y dio un paso hacia mí. Hoy aprenderás los principios de la canalización. Es el primer paso para desbloquear las habilidades que necesitarás en tu viaje. Prepárate, no será fácil. Pasaron horas en aquel salón. Lyra y Kael me enseñaron a concentrarme, a sentir la energía que fluía a mi alrededor y dentro de mí. Al principio fue frustrante. La energía era como un río indomable, y cada vez que intentaba controlarla, sentía que me arrastraba. Pero poco a poco, algo cambió.
La energía dejó de sentirse como algo ajeno y comenzó a fluir conmigo. Cuando finalmente logré canalizar una pequeña cantidad, las runas frente a mí brillaron más intensamente, y una chispa de luz danzó en mi mano. Fue un momento breve, pero significativo. Kael asintió con aprobación. Es un comienzo. Pero esto es solo el primer paso. Aún queda mucho por hacer. Observé la chispa en mi mano, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, pero también entendía que el camino por delante estaría lleno de pruebas. Mi verdadero viaje apenas comenzaba. El día había comenzado con una sensación de inquietud. Me desperté temprano, con la mente dando vueltas sobre todo lo que había aprendido el día anterior. Las palabras de Kael y Lyra seguían resonando en mi cabeza. Canalizar la energía no es solo una cuestión de poder, sino de equilibrio. Pero no me había preparado para lo que vendría después. Cuando bajé al salón principal, Kael y Lyra ya me esperaban. Kael estaba revisando un mapa flotante, como siempre, mientras Lyra afilaba un cuchillo corto con movimientos precisos. Algo en el aire se sentía diferente. Hoy, Adrián, enfrentarás tu primera prueba verdadera, dijo Kael, sin apartar la vista del mapa. El velo del abismo no es un lugar cualquiera. Es uno de los puntos más frágiles entre este mundo y el tuyo. El nombre no sonaba precisamente alentador. Fruncí el ceño y di un paso hacia él. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Lyra dejó de afilar el cuchillo y me miró con seriedad. El velo del abismo es una prisión de tus propios miedos y dudas. Para cruzarlo, necesitarás enfrentarte a todo aquello que te retiene, Adrián. Si logras superarlo, podremos estabilizar el velo y detener la corrupción que lo amenaza. ¿Y si no lo logro? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Kael levantó la vista del mapa y me miró con una expresión solemne. Entonces no saldrás del abismo. Pero confío en que tienes la fuerza para conseguirlo. No podía decir que esas palabras me tranquilizaran, pero asentí. Algo en mi interior me decía que no tenía otra opción. El viaje hacia el velo del abismo fue largo y silencioso. Kael caminaba al frente, con su bastón iluminando el sendero, mientras Lyra vigilaba constantemente los alrededores. Yo iba en el medio, intentando no tropezar con las gruesas raíces que sobresalían del suelo. El paisaje cambiaba a medida que avanzábamos. Los árboles, antes verdes y llenos de vida, parecían marchitarse con cada paso. El aire se volvió pesado, cargado de algo que no podía explicar. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, había un puente de piedra que se extendía sobre un cañón oscuro. El puente estaba roto en algunos puntos, y una niebla densa cubría el fondo del abismo, haciendo imposible ver qué había allí abajo. Una energía palpable flotaba en el aire. Kael se detuvo frente al puente y se volvió hacia mí. Aquí te dejamos, Adrián. El abismo solo responde a ti. Lyra y yo no podemos ayudarte en esto. Miré el puente, luego a Kael y a Lyra. ¿Qué tengo que hacer exactamente? Lyra se acercó y colocó una mano en mi hombro. Camina. El abismo te mostrará tus miedos y dudas. Tendrás que enfrentarlos para cruzar. Recuerda, todo lo que veas aquí será una prueba. Kael me entregó una pequeña daga con runas grabadas en el mango. Esto no solo es para defenderte. Usa esta daga para cortar las ilusiones y ver la verdad. Tomé la daga con manos temblorosas y asentí. Sentía que mis piernas querían fallarme, pero me obligué a dar el primer paso hacia el puente. El aire cambió en cuanto pisé el puente. La niebla pareció moverse a mi alrededor, formando figuras indistintas que se agitaban al borde de mi visión. A cada paso, los susurros llenaban el aire. Adrián. Al principio intenté ignorarlos, pero los susurros se volvieron más claros. Eran voces familiares, mi padre, mi madre, antiguos amigos. Me detuve cuando vi una figura al borde del puente. Era mi madre, o al menos algo que se parecía a ella. Nunca estuviste allí cuando te necesité, dijo, con una voz cargada de dolor. Sentí un peso en el pecho, como si me hubieran golpeado. Esa culpa había estado conmigo durante años. Pero algo en la forma en que hablaba no era correcto. Recordé las palabras de Lyra. Todo lo que veas será una prueba. Apreté la daga y di un paso hacia la figura. Tú no eres real, dije, mi voz temblando levemente. La figura sonrió, pero su rostro comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en una sombra oscura. Con un movimiento decidido, corté la figura con la daga, y ésta se desvaneció en un susurro. A medida que avanzaba, las pruebas se hacían más difíciles. Vi a amigos que me acusaban de fracasos, y a mí mismo fallando en momentos importantes.
Cada paso era una lucha contra mi propia mente, pero con cada corte de la daga, sentía que recuperaba una parte de mí mismo. Cuando llegué al final del puente, estaba agotado, pero había algo más esperándome. Un monolito oscuro se alzaba frente a mí, pulsando con una energía ominosa. Sabía que ese era el corazón del velo. Extendí la mano para tocarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, una figura surgida de la niebla me bloqueó el paso. Era una sombra gigantesca, con ojos rojos que brillaban intensamente. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo con una voz que resonó en todo el abismo. Empuñé la daga con fuerza, sintiendo el miedo subir por mi garganta, pero también algo más, determinación. No importa lo que seas, respondí. No voy a detenerme ahora. La sombra atacó, pero logré esquivar su golpe y clavé la daga en su forma etérea. La criatura chilló, retrocediendo mientras su figura se deshacía. Con un último movimiento, corté su centro y se desintegró en un torbellino de niebla. Cuando todo quedó en silencio, toqué el monolito. Una luz intensa me envolvió, y sentí como si algo en mí hubiera cambiado. Cuando la luz desapareció, estaba de vuelta en el claro, con Kael y Lyra esperándome. «Lo lograste», dijo Kael, con una leve sonrisa. Lyra asintió. «Eres más fuerte de lo que pensabas, Adrián». Sostuve la daga y miré hacia el horizonte. Sabía que había superado una gran prueba, pero también que el camino por delante sería aún más desafiante. Desperté con el cuerpo pesado, como si cada fibra de mí mismo estuviera recordándome el esfuerzo del día anterior. Aún así, sabía que no había tiempo para descansar. La energía del lugar había cambiado desde mi última prueba. Algo nuevo se cernía sobre nosotros. La voz de Lyra resonó desde el pasillo, firme y decidida. «Adrián, es hora de continuar». Al bajar al salón principal, encontré a Kael revisando un mapa flotante que pulsaba con luces intermitentes. Lyra, como de costumbre, estaba afinando su equipo, una daga curva y un pequeño amuleto que brillaba con una luz azulada. «Tu siguiente prueba será aún más desafiante», dijo Kael, sin apartar la vista del mapa. Nos dirigimos al velo de las sombras. El nombre por sí solo me provocó un escalofrío. Fruncí el ceño y di un paso hacia él. «¿Qué es el velo de las sombras?», pregunté, intentando ocultar el nudo en mi estómago. Lyra levantó la vista, sus ojos azules fijos en los míos. «Es un lugar donde los ecos de los que han sucumbido a la devastación permanecen atrapados. Intentarán confundirte, manipularte, incluso hacerte dudar de tu propia realidad. Pero si logras llegar al centro y purificar el velo, debilitaremos su influencia». «¿Y qué pasa si no lo logro?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Kael suspiró y finalmente me miró directamente. «Entonces te convertirás en uno de esos ecos». Sentí el peso de sus palabras como una losa, pero no dije nada. Asentí y me preparé para lo que fuera que viniera. El camino hacia el velo de las sombras fue diferente al anterior. Donde antes había oscuridad y niebla, ahora el paisaje estaba salpicado de restos de algo que una vez fue hermoso. Había árboles caídos, flores marchitas y el rastro de una batalla perdida. Cada paso que dábamos era acompañado por un silencio pesado, roto solo por el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas. Finalmente, llegamos a un claro donde una estructura antigua se alzaba en el centro. Era un arco de piedra negra, cubierto de runas que parecían absorber la luz. Kael se detuvo frente al arco y se volvió hacia mí. «Adrián, este es tu camino. Lyra y yo no podemos seguirte más allá». Miré el arco y luego a ellos. Quise preguntar por qué, pero algo en sus expresiones me detuvo. Sabía que esta era otra prueba que debía enfrentar solo. Lyra me entregó un pequeño amuleto, similar al que llevaba consigo. «Esto te protegerá de las sombras por un tiempo, pero no durará para siempre. Debes confiar en tú mismo, Adrián». Kael asintió y colocó una mano en mi hombro. «Recuerda lo que has aprendido. No confíes en lo que ves, solo en lo que sientes». Respiré hondo, aferrando el amuleto con fuerza, y di un paso hacia el arco. La energía que emanaba era densa, casi tangible, y al cruzarlo, el mundo a mi alrededor cambió por completo. Dentro del velo de las sombras, el aire era frío y pesado. Todo estaba cubierto por una penumbra que distorsionaba las formas y los colores. Caminé lentamente, con la daga y el amuleto en mano, esperando el primer ataque. Pero lo que vino no fue un enemigo físico. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras que reconocí de inmediato. Era mi madre, con su rostro marcado por el cansancio y los ojos llenos de lágrimas. «Adrián, ¿por qué me abandonaste?». Su voz era un susurro, pero cada palabra me golpeaba como una piedra. Di un paso hacia atrás,
tambaleándome. Tú no eres real, murmuré, pero mi voz sonó poco convincente incluso para mí mismo. La figura avanzó, y sus ojos se volvieron negros como el carbón. Nunca fuiste suficiente. Nunca estarás a la altura. Apreté los dientes, recordando las palabras de Kael y Lyra. No era real. Todo esto era una ilusión. Empuñé la daga y di un paso al frente. Tú no eres real. Grité mientras cortaba a la figura con la hoja. La sombra chilló y se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí un eco lejano. Mi corazón latía con fuerza, pero no tenía tiempo para detenerme. Seguí adelante. A medida que avanzaba, las sombras tomaban nuevas formas. Amigos, colegas, incluso yo mismo, todos lanzándome palabras de duda y desprecio. Cada figura intentaba hacerme retroceder, pero con cada corte de la daga, sentía que mi voluntad se fortalecía. Finalmente, llegué al centro del velo. Había un altar de piedra negra, y sobre él, una esfera que pulsaba con una luz tenue. Sabía que ese era el corazón del velo, lo que debía purificar. Extendí la mano hacia la esfera, pero antes de que pudiera tocarla, una sombra gigantesca emergió de las tinieblas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su voz resonó como un trueno. ¿Crees que puedes detenernos? Este mundo ya está condenado. Empuñé la daga y enfrenté a la criatura. Cada golpe que daba resonaba en el aire, pero la sombra parecía infinita. Fue entonces cuando recordé el amuleto. Lo sostuve en alto, canalizando toda mi energía en él, y la luz que emanó fue suficiente para debilitar a la criatura. Con un último golpe, clavé la daga en su centro. La sombra chilló y explotó en un torbellino de oscuridad. Cuando el eco de su grito se apagó, el velo comenzó a transformarse. La penumbra se disipó, y la luz regresó al lugar. Tocé la esfera, y una energía cálida recorrió mi cuerpo. Sabía que el velo estaba estabilizado. Cuando regresé al claro, Kael y Lyra me esperaban. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y orgullo. «Lo has hecho bien, Adrián», dijo Lyra, sonriendo levemente. Kael asintió. «Has demostrado que tienes lo necesario para este viaje. Pero no te confíes, lo peor aún está por venir». Sostuve la daga y el amuleto, sintiendo que algo en mí había cambiado. Había superado otra prueba, pero también sabía que cada paso me acercaba a un desafío aún mayor. La experiencia en el velo de las sombras me dejó exhausto, pero también me dio una nueva perspectiva. Mientras caminábamos hacia nuestro siguiente destino, el aire entre Kael, Lyra y yo estaba cargado de un silencio que no necesitaba palabras. Había algo en el horizonte que se sentía diferente, más peligroso, y todos lo sabíamos. Kael finalmente rompió el silencio mientras desplegaba un mapa flotante frente a nosotros. Estamos cerca del velo de los ecos. Es el último paso antes de enfrentarnos al corazón de la devastación. Adrián, este lugar pondrá a prueba algo más que tu fuerza. Pone a prueba el alma. Lyra, que caminaba a mi lado, asintió con gravedad. El velo de los ecos no solo te muestra tus miedos. Refleja tus decisiones pasadas, tus errores, y los presenta de formas que podrían romperte. Necesitarás toda tu voluntad para superarlo. Asentí, pero mi interior estaba lleno de dudas. Las pruebas anteriores ya habían sido casi insoportables. ¿Qué podría ser peor que enfrentar mis propios miedos y sombras? El paisaje cambió a medida que nos acercábamos al velo de los ecos. El suelo, antes firme, se transformó en algo que se sentía más blando, como si camináramos sobre una membrana viva. Los árboles alrededor se retorcían, y sus ramas parecían extenderse hacia nosotros, como si quisieran atraparnos. Kael se detuvo en un claro donde una enorme estructura se alzaba en el centro. Era un portal de piedra negra, similar al del velo de las sombras, pero este emanaba una energía completamente distinta. Kael me miró fijamente, su expresión grave pero llena de confianza. Adrián, esta es tu prueba. Lyra y yo no podemos seguirte. Dentro del velo, estarás completamente solo. Lyra me entregó un pequeño cristal que brillaba con una luz azul tenue. Esto te ayudará a recordar lo que es real. No dejes que los ecos te consuman. Si alguna vez dudas, confía en lo que sientes aquí. Señaló mi corazón. Tomé el cristal y lo guardé en mi bolsillo, sintiendo su calor contra mi piel. Respiré hondo, reuniendo el valor necesario, y di un paso hacia el portal. La energía que emanaba me envolvió, y el mundo a mi alrededor cambió en un instante. El interior del velo de los ecos era una mezcla de luz y sombra. Era como si el tiempo no existiera, como si estuviera atrapado en un limbo eterno. Caminé lentamente, y pronto comenzaron a aparecer las primeras figuras. No eran sombras como en el velo anterior,
Estas eran imágenes claras, casi tangibles. La primera figura que vi fue la de un amigo de la infancia, alguien a quien había traicionado sin querer. Lo vi llorando, reprochándome con los ojos llenos de dolor. «¿Por qué me abandonaste?», dijo, su voz resonando como un eco interminable. Sentí un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo desde ese incidente, pero aún llevaba la culpa conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé el consejo de Lyra. Esto no era real. Lo siento, dije, más para mí mismo que para él. Luego avancé, dejando la figura atrás. A cada paso, nuevas imágenes aparecían. Personas que había herido, decisiones que había tomado y lamentado. Cada escena me pesaba más, como si el velo estuviera tratando de aplastar mi voluntad. Pero no podía detenerme. Tenía que seguir adelante. Cuando llegué al centro del velo, lo vi. Había un espejo enorme, suspendido en el aire. Su superficie no reflejaba mi imagen. En su lugar, mostraba todas las versiones de mí mismo que había sido y que podría ser. Algunas eran versiones que no quería enfrentar. Un hombre consumido por el miedo, otro lleno de ira, y uno completamente roto. Una de las versiones habló, su voz gélida. Nunca serás suficiente. Siempre fallarás. Apreté los puños, sintiendo la calidez del cristal en mi bolsillo. Cerré los ojos y me concentré en lo que había aprendido. La fuerza no estaba en ser perfecto, sino en aceptar mis errores y seguir adelante. Quizá tenga fallos, dije, abriendo los ojos y enfrentando a mis reflejos, pero eso no significa que no pueda cambiar. No voy a rendirme. El espejo comenzó a temblar, y las versiones de mí mismo se desvanecieron una por una. Finalmente, el cristal se rompió en 1000 pedazos, revelando una esfera luminosa en su lugar. Sabía que ese era el núcleo del velo. Extendí la mano y toqué la esfera. Una luz intensa me envolvió, y sentí como si algo en mí hubiera cambiado, como si una carga que llevaba durante años hubiera desaparecido. Cuando regresé al claro, Kael y Lyra me esperaban. Sus expresiones reflejaban alivio y orgullo. «Lo lograste», dijo Kael, colocando una mano en mi hombro. «Has superado una de las pruebas más difíciles». Lyra me sonrió levemente. «Eres mucho más fuerte de lo que creías, Adrián. Aún queda un último paso». Asentí, sabiendo que el verdadero desafío estaba por venir. Pero por primera vez desde que llegué a este mundo, sentía que podría enfrentarlo. Sabía que mi viaje estaba llegando a su fin. Lo sentía en cada paso, en cada palabra que Kael y Lyra intercambiaban. Mientras nos acercábamos al corazón de la devastación, el aire se volvía más pesado, como si la misma tierra estuviera en contra de nosotros. Los ecos de los velos anteriores parecían susurrar a mi alrededor, recordándome lo que había logrado y lo que aún estaba por enfrentar. Kael se detuvo frente a un paisaje desolado. El suelo era negro como la obsidiana y el cielo se extendía en un gris infinito. En el centro, una grieta gigante dividía la tierra, y de ella emanaba una energía oscura que pulsaba como un corazón latente. En el borde de esa grieta se alzaba una estructura imponente, un monolito de obsidiana que parecía absorber la luz. «Este es el corazón de la devastación», dijo Kael con un tono solemne. «Si destruimos el monolito y estabilizamos el velo, podremos cerrar la grieta». Lyra se volvió hacia mí, su expresión seria pero con un destello de confianza en sus ojos. «Adrián, este es tu momento. Has demostrado que tienes la fuerza para superar las pruebas. Ahora necesitas confiar en ti mismo». Asentí, aunque el nudo en mi estómago parecía apretar más con cada segundo. Empuñé la daga y miré hacia el monolito. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Cuando crucé el borde de la grieta, la energía oscura me envolvió. Cada paso se sentía como una lucha contra una fuerza invisible que intentaba detenerme. Al acercarme al monolito, una figura emergió de las sombras. Era alta, imponente, y sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía atravesarme. «Así que tú eres el elegido del espejo», dijo con una voz profunda que resonó en todo el lugar. «¿Crees que puedes detener lo inevitable?» «No importa lo inevitable que parezcas ser», respondí, apretando la daga con fuerza. «Voy a detenerte». La figura sonrió, y su forma comenzó a distorsionarse, transformándose en una masa de sombras que se alzó como un torbellino. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero también recordé las palabras de Kael y Lyra. Respiré hondo y me preparé para enfrentarla. La batalla fue caótica. Cada movimiento que hacía era respondido con un ataque de la sombra, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Usé la daga para cortar las extensiones de su forma, pero cada vez que una sombra caía,
otra se levantaba en su lugar. Me sentía atrapado, como si la lucha nunca fuera a terminar. Fue entonces cuando recordé el cristal que Lyra me había dado. Lo saqué de mi bolsillo y lo sostuve en alto. Una luz azul emanó de él, y las sombras retrocedieron momentáneamente. «No estoy solo», grité, canalizando toda mi energía en el cristal. La luz creció, y la figura gritó, su forma tambaleándose mientras la energía la debilitaba. Aproveché el momento y corrí hacia el monolito. Con un movimiento decidido, clavé la daga en su superficie. La obsidiana resistió al principio, pero luego comenzó a agrietarse, y una luz intensa explotó desde su interior. Cuando la luz se disipó, el paisaje había cambiado. La grieta se había cerrado, y el cielo gris había sido reemplazado por un azul profundo. El suelo, antes oscuro y quebrado, estaba cubierto de hierba fresca y flores que parecían surgir de la nada. Kael y Lyra corrieron hacia mí. Sus rostros reflejaban alivio y orgullo. «Lo lograste», dijo Kael, colocando una mano en mi hombro. «El velo está restaurado, y la grieta ha sido sellada». Lyra asintió, con una leve sonrisa. «Eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, Adrián. Este mundo está en deuda contigo». Miré a mi alrededor, sintiendo una paz que nunca había experimentado. Sabía que mi vida había cambiado para siempre, pero también sabía que había encontrado un propósito. Mientras el grupo se alejaba del lugar, observé el horizonte. Los velos de Erindor brillaban con una nueva esperanza, y aunque mi viaje había terminado, las posibilidades de mi futuro apenas comenzaban.